Buenos días, estimado profesor y estimados compañeros. Mi nombre es Cristian Esteban Moreno Rojas. En el día de hoy vamos a hablar acerca de los problemas de calidad de la energía eléctrica, que también conocemos como fenómenos electromagnéticos. Eh, Voy a explicarles acerca de las elevaciones de voltaje, que son también conocidas como SWALTs. Introducción. Los problemas de calidad de la energía eléctrica están asociados con la presencia de fenómenos electromagnéticos, cualquier red de distribución. Estos fenómenos son provocados por fuentes que en el curso vamos a denominarlos como causas. Entonces, para entender los diversos tipos de problemas, se explicarán los eventos que inician el problema, es decir, las causas, los efectos y las posibles soluciones. Resumen. Una buena calidad de la energía eléctrica es la ausencia de fenómenos electromagnéticos como las interrupciones, depresiones y deformaciones producidas por armónicos en la red y variaciones de voltaje suministrados al usuario. La calidad de la energía se encuentra relacionada con una estabilidad tanto para una onda de voltaje y la frecuencia, con el fin de dar la continuidad del servicio eléctrico. Según la norma IEEE 1159, clasifica los fenómenos en 7 categorías. En esta ocasión vamos a hablar de los fenómenos que tienen variaciones de corta duración, es decir, de valores cuadráticos medios, o sea, valores RMS, las cuales se subdividen en dos tipos de fenómenos. La primordial va a ser la de las elevaciones de voltaje de Schwartz. Definición. Según la norma IEEE 1159, define a un swells o una elevación de voltaje como un aumento en el valor RMS de una onda sinusoidal de voltaje o corriente, la cual se encuentra operando a frecuencia nominal, o sea, la frecuencia del sistema. Esta elevación puede durar entre 0.5 ciclos, es decir, 8.33 milisegundos y un minuto, con unos valores típicos, los cuales que pueden fluctuar entre 1.1 y 1.8 por unidad. Tipo de clasificación de las elevaciones de voltaje. Estas son elevaciones o variaciones de corta duración, las cuales las podemos clasificar en 3 categorías, como lo son las instantáneas, las momentáneas y las temporales. Las instantáneas tienen una duración entre 0.5 ciclos y 30 ciclos, con una magnitud entre 1.1 y 1.8 por unidad. Entonces, en conclusión, podemos decir que las elevaciones se pueden definir como una duración entre 0.5 ciclos y un minuto, con valores entre 1.1 y 1.8 por unidad, los cuales pueden variar dentro de estos rangos, que dependiendo el tiempo de duración y la magnitud de la elevación, las podemos clasificar como instantáneas, momentáneas o temporales. Las elevaciones de voltaje son menos frecuentes que las depresiones de voltaje, pero estas también se encuentran asociadas comúnmente a fallas en el sistema de potencia. Dando continuación a la presentación, tenemos la parte de la simulación, en la cual podemos ver en la figura 3 la representación de una elevación de voltaje, o sea, un SWELS. Esta figura se simuló para que tuviera un tiempo de duración de 29.5 ciclos, es decir, 491,67 milisegundos, con una magnitud de 1.7 por unidad. Entonces, con la tabla anterior podemos decir que que la elevación simulada se puede clasificar como una elevación de tipo instantánea. En la parte derecha podemos observar el código para la obtención de una elevación de voltaje. Definimos un tiempo t
de simulación que se encuentra entre 0 y 0.6 con tiempos de muestreo de 1 por 10 a la menos 5. Definimos la frecuencia de 60 Hz, la cual va a ser la frecuencia fundamental. Definimos la frecuencia angular, que es igual a 2pi por la frecuencia. Definimos la onda sinusoidal como seno de omega t con un valor pico de 1 por unidad. Graficamos dicha onda sinusoidal, la cual va a ser pura. Definimos una variable u, la cual va a estar en función del tiempo. Definimos la magnitud a la cual queremos que se eleve la magnitud de la elevación. Definimos el tiempo de duración de la elevación, que se encuentra entre 0.5 ciclos y 30 ciclos. Definimos una variable swells, la cual nos va a permitir obtener dicha forma de onda. Tenemos el valor pico, que es 1 por unidad, y a esto le sumamos la magnitud de la elevación, que esta parte es donde queremos, o el tiempo que queremos para simular dicha elevación. La graficamos, le añadimos sus títulos y sus respectivos valores, tanto para el tiempo como para la magnitud. Continuando con la presentación, vamos a hablar acerca de las causas de las elevaciones de voltaje. Estas causas o fuentes de problemas de calidad de la energía eléctrica pueden ser divididas en dos categorías, las cuales dependen de la localización de la fuente. ¿Y qué relación tienen estas causas con el equipo de emisión de energía? Una de las primeras categorías es en el lado de suministro, es decir, aguas arriba del medidor de energía, donde incluye eventos como lo son las maniobras de conmutación, como lo son los switcheos de interruptores, fallas en el sistema de potencia y descargas atmosféricas. La otra categoría en la que podemos clasificar las fuentes o las causas es en el lado del usuario, es decir, que el usuario contenga cargas no lineales en su sistema, que también tenga un sistema de puesta a tierra deficiente, y pues en algunas ocasiones cuando se producen descargas electrostáticas. Entonces las elevaciones en sí o generalmente están asociadas por condiciones de falla en el sistema. Entonces una de las principales causas para que se produzcan una elevación de voltaje son las fallas remotas en el sistema, es decir, aquellas fallas que se encuentran muy lejas o apartadas, es decir, que son poco probables que sucedan en la realidad. Una segunda ocasión para que se produzca una elevación de voltaje son el encendido de grandes cargas que demanden altas corrientes de arranque, es decir, los motores de inducción. Otro tipo de causas son las fallas SLG en el sistema, pueden causar una elevación. Estas son las fallas de línea tierra, y estas pueden ocurrir en las fases no falladas del sistema. Pues esto ocurre especialmente en sistemas no puestos a tierra. Como sabemos, las fallas, tenemos fallas asimétricas y fallas simétricas. En las fallas simétricas están las fallas trifásicas y las fallas trifásicas a tierra. En las fallas asimétricas teníamos las fallas monofásicas, que son las fallas línea tierra, las fallas doble línea y las doble línea a tierra.
Otro tipo de fallas son las que se producen por maniobras de mantenimiento o resultado de cortocircuitos en las líneas de alimentación. Es decir, cuando un operador está trabajando en cierta red y por ende puede causar un cortocircuito o una falla monofásica a tierra. Como sabemos, estas fallas aumentan los voltajes y las corrientes en ciertos puntos del sistema. Entonces estas grandes tensiones y corrientes pueden dañar el aislamiento y reducir la vida útil del conductor o del equipo. Existen otros tipos de causas que conllevan a las elevaciones de voltaje. Una de ellas es la desconexión de cargas grandes. Una desconexión de una carga relativamente grande conlleva una disminución de el valor de la corriente. Por tanto, el valor del voltaje sufrirá una elevación. Un ejemplo de estas son la desconexión de motores de gran tamaño, de gran capacidad. Otro tipo de causa es la conexión de un banco de condensadores de gran tamaño. Entonces, al haber esta presencia de grandes capacitancias en el sistema eléctrico, puede conllevar o resultar a elevaciones de voltaje debido a la demanda de potencia reactiva. Sin embargo, este tipo de causa generalmente conlleva a transitorios oscilatorios. Otro tipo de causa son las descargas atmosféricas, las cuales pueden ser directas sobre el conductor o inducidas. Y también tenemos las conexiones sueltas, las intermitentes en el cableado de alimentación. Es decir, cuando nosotros vamos a hacer un empalme o un acople y a la hora de hacerlo no lo hacemos que quede de manera firme. Continuando con la presentación, vamos a hablar acerca de los efectos que pueden incurrir las causas en múltiples equipos, se puede decir. Uno de los principales efectos es el disparo de sistemas de protección automáticos, como lo son los interruptores o fusibles. Entonces, cuando ocurre una descarga atmosférica, el fusible va a detectar dicha elevación. Entonces, al superar el nivel básico de aislamiento del fusible, entonces va a haber una fusión del fusible, es decir, se va a derretir el elemento del fusible. Por tanto, va a conllevar esto a una falla de conductor abierto, es decir, una falla asimétrica. Una vez pasa esto, entonces queda desenergizado el circuito y esto produciría un efecto que sería el apagado del equipo. Como sabemos, en muchas industrias existen cargas críticas, que las cargas críticas son aquellas que dejan de funcionar de manera inapropiada y que pueden generar perjuicios económicos para la industria. Entonces, este apagado de equipos o esta desconexión de cargas críticas causan las paradas de proceso. Otro tipo de efectos son los sobrecalentamientos de motores. Entonces, cuando ocurre una elevación, se puede llevar a un sobrecalentamiento de las máquinas rotativas. Otro tipo de efectos son los fallos en los dispositivos electrónicos. Entonces, cuando hay un aumento en el voltaje aplicado de estos equipos por encima de su valor nominal de operación, pueden causar fallas en los componentes, los cuales, pues dependiendo de la magnitud y la frecuencia, se pueden dañar o no. En este caso se encuentran incluidos los impulsadores de velocidad ajustable. Otros tipos son las computadoras, también pueden fallar, y pues controladores electrónicos. Todos estos equipos pueden mostrar modos de falla durante estas condiciones, dependiendo de la magnitud de la elevación y de la frecuencia con la cual ocurre. Más efectos, tenemos estos efectos, los transformadores cables, buses a paramenta, transformadores de corriente,
transformadores de potencial y maquinaria rotativa pueden sufrir desgaste en su vida útil con el tiempo. Estos efectos pues, de elevación pueden ser más destructivos que las depresiones de voltaje. Entonces, otro tipo de efectos es el aumento temporal en el voltaje de algunos relés de protección, los cuales pueden llevar a provocar operaciones no deseadas. Un efecto también son la luz visible, la cual se puede aumentar durante una elevación temporal. Bueno, después de haber hablado acerca de las causas y los efectos que incurrirían una elevación de voltaje en un sistema eléctrico de potencia, vamos a dar a conocer algunas de las posibles soluciones para poder mitigar este fenómeno electromagnético. Como primero tenemos a los transformadores ferrorresonantes. En esta condición o la condición indicada que va a ser las elevaciones puede o no ser totalmente corregible por la tecnología indicada, o sea, por los transformadores ferrorresonantes. En segunda instancia tenemos a las fuentes ininterrumpibles, las fuentes de potencia ininterrumpibles, o sea, las VPS. En este tipo de tecnología es razonable esperar que sea corregida dicha elevación de voltaje. Como tercera solución, se pueden incorporar circuitos de disparo de sobretensión en dispositivos electrónicos. Esto se hace con el fin de, emplearlo para compensar las caídas o aumentos de tensión y para mantener estable la tensión en dicho circuito electrónico. También tenemos las tecnologías de almacenamiento de energía, que este tipo de tecnologías se refieren a una gran variedad de tecnologías alternativas para almacenar la energía. Pueden ser usadas para alimentación de reserva, como parte del equipo acondicionador de potencia. Por ejemplo, unos ejemplos de almacenamiento de energía tenemos los capacitores, las baterías, entre otros. Otra posible solución para la mitigación de SATs y SWELTs es usando compensadores reactivos. Un ejemplo de estos compensadores reactivos son los DS STATCOM, los cuales son dispositivos que nos permiten compensar la energía reactiva. También existen otros tipos de dispositivos para la compensación de energía reactiva, como lo son los DVR, que más adelante iremos a hablar de ellos. También se pueden utilizar transformadores de aislamiento, los cuales nos van a ayudar a evitar disturbios de calidad de la potencia, para que dicho circuito de la salida alcance, o sea, la elevación no alcance al equipo electrónico. También se pueden utilizar grupos de motor generador. Otro tipo son los reguladores de voltaje ferrorresonantes, los cuales evitan que el voltaje en estado estacionario se desvíe del voltaje nominal, o sea, el voltaje de operación especificado para cierto equipo. Y pues con este tipo de solución es razonable esperar que la condición, o sea, el SWELTS, sea corregida por la tecnología de acondicionamiento de potencia, o sea, los reguladores de voltaje ferrorresonantes. También se pueden utilizar filtros, los cuales nos van a ayudar a reducir o eliminar los voltajes o corrientes que tienen frecuencias distintas a la frecuencia nominal, o sea, la frecuencia de operación del equipo. Como lo hablamos en la diapositiva anterior, estábamos hablando de dispositivos compensadores de energía, que también son posibles soluciones. En esta diapositiva tenemos un diagrama donde se pueden especificar la mitigación de SATs y SWELTs utilizando compensadores de reactivos. Podemos ver que a partir del año 2010 se utilizaron los DVR,
los cuales son dispositivos restauradores dinámicos de voltaje trifásico. Estos dispositivos son utilizados para compensar energía reactiva y tienen como objetivo principal de controlar y mantener la magnitud del voltaje constante en la carga. También tenemos otros dispositivos como los DVR y supercapacitores. Bueno, estos dispositivos DVR son capaces de compensar las elevaciones hasta de un 30% por encima del valor nominal, o sea, sería aproximadamente el 130%. Tenemos otros dispositivos como los SVC, los STATCON, los de STATCON, ¿sí? Entonces, todos estos son dispositivos que nos van a ayudar a mitigar las elevaciones y las depresiones que sufre un sistema de distribución o cualquier otra instalación eléctrica. Entonces, en conclusión, podemos decir que los DVR son dispositivos que nos van a permitir compensar las bajadas o subidas súbitas de tensión en cualquier red de distribución. Referencias: tenemos el libro guía, tenemos la norma IEEE 1159 y también se hizo uso de otras fuentes como artículos y tesis. Muchas gracias a todos.